No pagaste nada de esta cena, mamá. Entonces no mereces ni las sobras. Aquellas fueron las palabras que me lanzó mi propia hija frente a toda la familia la noche de Navidad. Me quedé de pie con la mirada perdida y las lágrimas temblando en mis ojos mientras el resto continuaba comiendo como si nada hubiera ocurrido. Pero lo que ella no sabía es que esa sería la última vez que me humillaría, porque al amanecer del día siguiente descubriría quién había sostenido su vida en silencio todos esos años. Mi nombre es Mariela Aranda, tengo 62 años y soy dueña de una pequeña empresa de diseño artesanal en Querétaro. Durante los últimos 8 años he apoyado económicamente a mi hija Lucía sin que ella jamás lo supiera. Pensé que aquella Navidad de 2024 sería al fin una celebración familiar verdadera después de tanto distanciamiento y silencios. Lucía, mi hija de 35 años, siempre fue orgullosa, caprichosa, con esa forma suya de mirar el mundo como si todo le perteneciera. Cuando su padre murió, pagué su universidad. Cuando se casó con Mauricio, la ayudé discretamente. Durante años he estado transfiriendo 8,000 pesos mensuales a una cuenta que ella creía provenía de los ahorros de su esposo. Pero aquella noche del 24 de diciembre, ingenuamente yo tenía esperanza. Había comprado regalos caros para mis nietos Isabel y Tomás, de 8 y 10 años. Gasté más de 12,000 pesos en juguetes, ropa y dulces. También le compré a Lucía un bolso de piel color vino, que me costó más de 4,000, pensando tonta de mí, que quizá eso ablandaría su corazón y volvería a mirarme como una madre, no como un estorbo. Llegué a su departamento rentado, el mismo cuyo alquiler pago yo misma desde hace 8 años, directamente al dueño. Lucía cree que es un favor del casero. Esa tarde estuve ayudando en la cocina preparando las ensaladas, poniendo la mesa, cuidando a los niños mientras ella y Mauricio terminaban el cordero. El ventilador giraba lento en el techo, el aroma de romero llenaba el aire y por un instante sentí que todo podía ser como antes. Los vi reír, moverse juntos en esa cocina estrecha. Mauricio descorchó el vino. Los niños corrían entre luces y serpentinas. Yo los observaba creyendo que al fin mis años de sacrificio silencioso habían valido la pena. Cuando nos sentamos a cenar, todo parecía perfecto. La mesa brillaba con velas, la comida olía a hogar y las luces navideñas parpadeaban en los cristales de la ventana. Me sentí la matriarca, la abuela orgullosa. Juntos alzamos las copas. Cuando Mauricio propuso un brindis por la familia, dijo con su sonrisa ensayada. Y por primera vez en mucho tiempo sentí una calidez en el pecho. Creí que mi lugar en aquella mesa después de todo seguía siendo mío. Después del brindis empezó el festín. Lucía cortaba el cordero. Mauricio servía las papas, los niños reían. Fue entonces cuando noté un plato extra preparado con esmero. ¿Esperamos a alguien más?, pregunté con curiosidad. Lucía sonrió apenas. Sí, mamá. Vendrá Álvaro, el nuevo socio de Mauricio. Llegará más tarde. Seguí sonriendo intentando no sentirme fuera de lugar. Tomé mi plato para servirme, pero entonces ella, mi hija, puso la mano sobre él deteniéndome. Su mirada era tan fría que el tiempo pareció detenerse. Y con una voz cortante como un cuchillo en el aire dijo: «No pagaste nada de esta cena, mamá. Entonces no mereces ni las sobras». El silencio cayó pesado. Isabel y Tomás me miraron confundidos con los cubiertos detenidos en el aire. Mauricio siguió comiendo como si nada, pero vi en sus labios una sonrisa apenas contenida. Yo me quedé allí inmóvil, el plato temblando entre mis manos, sintiendo cómo la vergüenza me subía por la garganta. Durante segundos eternos mi mente se negó a comprender. Mi propia hija me estaba prohibiendo comer en la mesa familiar de Navidad, la misma mesa que, sin saberlo, yo había pagado hasta el último mantel. Busqué con la mirada a alguien que dijera algo, pero nadie se movió. Lucía. Murmuré apenas con la voz rota: «Yo te ayudé a preparar todo esto». «Ayudar no es pagar, mamá», respondió sin mirarme. Mauricio compró el cordero, yo el vino, las verduras.
Tú no pusiste ni un peso, así que no tienes derecho a disfrutarlo. Cada palabra era un golpe. Yo que durante años había sostenido su casa, sus gastos, su vida. Yo que había vendido mi coche para pagar su boda. Y ahora, frente a todos, mi propia sangre me negaba un pedazo de pan. ¿Por qué la abuela no come con nosotros?, preguntó Isabel con inocencia. Lucía sonrió sin alma. Porque la abuela tiene que aprender a ser responsable. Cuando contribuya a esta casa, podrá sentarse a nuestra mesa. El corazón me dolió más que nunca. 40 años de trabajo de levantar mi negocio desde la nada reducidos a eso, una lección cruel de mi propia hija. El timbre sonó. Lucía se levantó, alisó su vestido y en un segundo cambió de rostro. Abrió la puerta con una sonrisa radiante. Álvaro. Qué gusto que hayas podido venir. Y yo desde el fondo del comedor con las manos vacías y el alma partida supe que esa noche sería el inicio de mi venganza. Escuché las voces desde el pasillo. Entró un hombre de unos 50 años elegante, con un traje oscuro y una botella de champaña en la mano. Lucía lo recibió con 2 besos en las mejillas, sonriente, con una calidez que jamás me había mostrado. Álvaro, te presento a mi familia, dijo ella con orgullo. Mi esposo Mauricio, mis hijos Isabel y Tomás. Y ella es mi madre, Mariela. Pronunció mi nombre con una frialdad que me perforó. Álvaro me saludó con cortesía, pero en su mirada noté esa sombra incómoda de quien ya escuchó demasiadas cosas. Lucía lo invitó a sentarse en el extremo de la mesa, el lugar de honor justo donde yo había imaginado ocupar mi sitio como matriarca. Mientras todos se acomodaban sirviéndole a Álvaro las mejores porciones, yo permanecí de pie con mi plato vacío entre las manos. El olor del cordero, el mismo que había ayudado a cocinar durante toda la tarde, ahora me resultaba insoportable como una burla cruel. Este cordero está exquisito, Lucía. Definitivamente valió la pena la inversión, comentó Álvaro. Solo lo mejor para las ocasiones especiales, respondió mi hija, lanzándome una mirada que decía mucho más de lo que sus labios callaban. Tomás, mi nieto de 8 años, preguntó con su voz inocente. Mamá, ¿por qué la abuela no se sienta con nosotros? Porque en esta casa hay reglas, mi amor, cada quien debe ganarse su lugar. Su tono fue tan seco que el aire se detuvo. Intenté mantener la compostura, pero sentí las lágrimas arder detrás de los ojos. No era la comida lo que dolía, sino la crueldad de aquella escena, la forma calculada en que mi propia hija me desterraba de su mesa. Mauricio, buscando impresionar a su invitado, añadió con falsa ligereza. Álvaro, tienes toda la razón en los negocios y en la familia. Hay que saber poner límites. A veces la gente se acostumbra a recibir sin dar nada a cambio. Sus palabras iban dirigidas a mí. Comprendí en ese instante que todo había sido planeado. No era una discusión espontánea. Era una coreografía perfecta para humillarme frente a su nuevo socio. Me quedé mirando mientras ellos reían bebiendo del vino que yo había comprado, comiendo de la cena que mi dinero había pagado. Escuché cómo Álvaro contaba anécdotas de sus negocios, cómo Lucía fingía reír con gracia, cómo Mauricio asentía como un perro bien entrenado. Y yo, la mujer que les había sostenido la vida durante años, permanecía invisible. Fue en ese momento cuando algo se quebró dentro de mí. El dolor se evaporó y en su lugar quedó una frialdad helada precisa. Observé a mi hija reír escandalosamente ante un chiste sin gracia y entonces lo decidí. Disculpen, dije con serenidad, dejando mi plato vacío sobre la mesa. Voy al baño. Nadie respondió. Nadie se giró siquiera a mirarme. Mientras caminaba por el pasillo, el eco de las risas quedaba atrás. Saqué mi celular del bolso. Tenía trabajo que hacer. Cerré la puerta del baño y me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era la misma que había llegado con esperanza. Su expresión era dura, contenida. En esos ojos ya no había tristeza, solo determinación. Busqué en mis contactos el número de Carlos Ramírez, mi abogado de confianza. Eran las 10:30 de la noche, pero Carlos siempre me decía que podía llamarlo en caso de urgencia.
Aquella noche lo era. Marqué. Al tercer tono contestó. Mariela, ¿estás bien? Es muy tarde. Carlos lo interrumpí. Necesito que hagas algo urgente mañana mismo. Dime. Cancela todas las transferencias automáticas a la cuenta de Lucía Aranda Torres. 8,000 pesos mensuales el día 5 de cada mes. Hubo un silencio breve al otro lado. ¿Estás segura, Mariela? Llevas años haciéndolo. Completamente segura. Entendido. También quiero que canceles la autorización de cobertura de sobregiros y elimines mi nombre como aval de su tarjeta de crédito. Escuché el tecleo rápido de su pluma. Perfecto. ¿Algo más? Sí. Llama mañana al señor Roberto Castañeda, propietario del departamento en la calle Durango 47. Cancela el acuerdo de renta. Ya no pagaré más el alquiler. Carlos titubeó. Eso significa que tu hija aprenderá a vivir con lo suyo. Mi voz no tembló. De acuerdo. Y también contacta a la aseguradora. Elimina a Lucía como beneficiaria de mi póliza de vida. Cancela el seguro médico familiar. No pienso seguir sosteniendo una farsa. Desde el comedor me llegaban las carcajadas. La risa de Lucía era como una cuchilla. Carlos, hay más. Continué. Quiero que mañana redactes una carta certificada informando que mi hija queda excluida de toda herencia y bienes. Revoca cualquier poder legal a su nombre. Carlos suspiró. Son decisiones muy duras, Mariela. Tal vez quieras pensarlo con calma. He tenido 8 años para pensarlo. Esta noche solo confirmo lo que siempre temí. Colgué. Luego marqué otro número inmobiliaria Las Palmas. Sabía que Miguel Herrera, el gerente, atendía emergencias de mis propiedades. Miguel, soy Mariela. Necesito que mañana envíes el aviso de no renovación del contrato de arrendamiento del departamento de la calle Durango 47. Pero señora, ese contrato se renueva automáticamente hasta marzo. Lo sé. Por eso te llamo. Ejercemos el derecho de no renovación. Tiene 30 días para desalojar. Muy bien. ¿Desea incluir algún motivo? Cambio en las circunstancias personales del propietario. Entendido. Corté la llamada y marqué al banco. Banco Azteca. Línea 24 horas. Mientras la música de espera sonaba, escuché la voz de Mauricio desde el comedor. Álvaro, pienso igual que tú. En la familia hay que poner límites. Sonreí apenas. La mujer en el espejo sostenía la mirada con una serenidad desconocida. Esa noche la madre humillada murió. Y nació alguien más. A veces hay que ser firme con ciertas personas que se acostumbran demasiado a recibir sin dar nada a cambio. Las palabras de Mauricio cayeron pesadas, afiladas. Supe entonces que aquella humillación no había sido un impulso momentáneo, sino una escena ensayada, pensada al detalle. No era simple crueldad, era una exhibición de poder frente a Álvaro. Tomé aire con calma y marqué un número. Banco Azteca, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas noches, respondí con voz serena. Soy Mariela Aranda, número de cliente 2207, Stitch 4. Necesito programar para mañana la cancelación de varias transferencias automáticas y modificar beneficiarios en mis cuentas. Por supuesto, señora Aranda. ¿Podría decirme su palabra clave de seguridad? Esperanza. La ironía me supo amarga. Esa palabra, pensé, había perdido todo sentido esta noche. Perfecto. Para realizar los cambios deberá acudir mañana con identificación oficial. Estaré ahí a las 9 en punto. Colgué y me senté en el borde de la bañera. En menos de 15 minutos había desmantelado paso a paso todo el andamiaje económico que sostenía la vida de mi hija sin que ella lo supiera. 10,000 pesos de renta mensual, 8,000 de transferencias, seguros médicos, avales, coberturas bancarias. Más de 20,000 pesos que se evaporarían de su mundo al amanecer. Me levanté y volví a mirarme en el espejo. Los ojos secos, la mandíbula tensa. Ya no quedaba rastro de la abuela que había entrado allí con el alma hecha trizas. Desde el comedor el tintinear de las copas me recordó dónde estaba. Probablemente brindaban riendo con Álvaro, celebrando su éxito imaginario mientras yo quedaba relegada a la sombra.
Guardé el teléfono, alicé mi vestido y respiré profundo. Era hora de volver. Lucía había querido demostrarle a ese hombre que ella tenía el control, que su madre era prescindible. Mañana sabría de la forma más dura cuánto dependía en realidad de aquello que despreciaba. Deslicé el seguro de la puerta y regresé al comedor con pasos silenciosos. El aire olía a vino y azúcar tostada. Mis nietos jugaban con sus juguetes nuevos en un rincón y nadie pareció notar que había vuelto. Lucía servía el postre a Álvaro con una sonrisa dulce, esa que reservaba solo para quienes consideraba importantes. Mauricio llenaba su copa de vino mientras hablaba de sus planes de expansión. Álvaro, tu visión sobre los límites familiares es exactamente lo que necesitábamos escuchar, decía Mauricio con falsa admiración. A veces uno es demasiado blando con ciertas personas. Álvaro asintió con gravedad mientras probaba el tiramisú. En mi experiencia, la generosidad mal entendida solo crea dependencia. Es mejor que cada quien aprenda a valerse por sí mismo. Exactamente, añadió Lucía, mirándome con desprecio apenas disimulado. Algunas personas se acostumbran tanto a recibir que olvidan su lugar en la familia. Sus palabras ya no me dolían. Dentro de mí, una calma nueva empezaba a tomar forma. Cada frase cruel era una justificación más para las decisiones que acababa de tomar. En ese instante, Isabel, mi nieta, se acercó con pasos cautelosos. Abuela, ¿por qué no estás cenando con nosotros? Antes de que pudiera responder, Lucía cortó con voz dura. Isabel, regresa a tu asiento. La abuela ya comió. La mentira fue como un golpe. Lucía estaba dispuesta a engañar incluso a sus hijos, con tal de mantener su farsa. Pero mamá, yo no vi a la abuela comer nada, intervino Tomás con esa franqueza que solo los niños poseen. Los niños no deben meterse en asuntos de adultos, dijo Mauricio seco sin levantar la vista. Vayan a su cuarto a jugar con sus regalos. Los pequeños obedecieron con desgano, aunque Isabel, antes de salir, me miró con ojos tristes. Esa mirada tan limpia, tan parecida a la mía cuando era niña, fue la única chispa humana de toda la noche. Me prometí que un día, cuando todo se calmara, le contaría la verdad. Mientras tanto, Álvaro seguía hablando ajeno al veneno que flotaba en el aire. Comentaba sobre inversiones, estrategias empresariales y sobre cómo había aprendido a separar los sentimientos del dinero. Una de las lecciones más importantes que aprendí, decía con la copa en la mano, es que el dinero y la familia nunca deben mezclarse. Cuando alguien depende de ti, termina perdiéndote el respeto. Lucía asintió con entusiasmo. Tiene razón, nosotros siempre hemos sido independientes. Nunca necesitamos ayuda de nadie. La ironía era tan grotesca que me mordí la lengua para no reír. Ahí estaba mi hija sentada en un apartamento que yo pagaba, vistiendo ropa comprada con mi dinero, presumiendo una independencia que no existía. Es admirable, continuó Álvaro. Cada quien debe construir su propio camino. Exactamente por eso, añadió Mauricio con orgullo fingido, hemos logrado todo esto por mérito propio, este departamento, nuestro estilo de vida. Todo con esfuerzo, mentira tras mentira. Cada palabra era una bofetada de hipocresía, un eco hueco en esa casa que yo sostenía desde el silencio. Por cierto, intervino Álvaro inclinándose hacia ellos, me gustaría conocer más sobre sus ingresos mensuales para entender mejor su capacidad financiera antes de formalizar la sociedad. Los vi intercambiar una mirada tensa. Sabían que sin mi dinero sus cuentas eran una farsa. Mauricio tragó saliva. Bueno, tenemos varias fuentes de ingreso. Mi trabajo, algunos ahorros familiares, pequeñas inversiones. La voz se le quebró apenas. Yo, mientras tanto, lo observé todo en silencio, ya no con rabia, con una paz terrible, la de quien por fin ha dejado de ser víctima y empieza a mover las piezas del tablero. Inversiones, repitió Álvaro interesado. ¿Qué tipo de inversiones? Lucía reaccionó al instante, su sonrisa rígida. Preferimos mantener cierta discreción sobre nuestros asuntos financieros hasta tener más confianza entre socios. Sabía perfectamente
que no podían explicar de dónde provenía su supuesta estabilidad económica sin revelar mi participación. Y por supuesto, después de haberme degradado frente a todos, mencionarme sería admitir su hipocresía. Mientras ellos improvisaban entre mentiras, yo observaba en silencio, saboreando la ironía. Mañana, cuando el banco empezara a emitir sus primeras notificaciones, entenderían de una vez por todas de dónde salían esas misteriosas inversiones que tanto presumían. La cena se extendió hasta pasada la medianoche. Álvaro se despidió con promesas de reunirse pronto para formalizar la sociedad. Lucía y Mauricio lo acompañaron hasta la puerta, deferentes, sonrientes como si el aire de esa casa no oliera a vergüenza. Yo, mientras tanto, recogía los regalos que había traído para mis nietos. No había razón para dejarlos ahí, no después de lo que había ocurrido. «¿Qué haces?», preguntó Lucía con un tono molesto. «Recojo mis cosas», respondí con calma. «Creo que ya es hora de irme», por fin murmuró Mauricio lo bastante alto para que lo oyera. Lucía no dijo nada. Solo siguió levantando los platos sucios con movimientos bruscos, su rostro endurecido por la incomodidad. Caminé hacia la entrada. Tomé mi abrigo y antes de abrir la puerta, me volví una última vez hacia el comedor. Ella seguía limpiando los restos de una cena de la que me había excluido. «Lucía», la llamé suavemente. Alzó la vista con fastidio. «¿Qué quieres ahora?» «Nada». Sonreí. «Solo quería desearte feliz Navidad». Cerré la puerta con suavidad. El pasillo estaba en silencio, apenas iluminado por una bombilla amarillenta. Por primera vez en toda la noche sonreí. El verdadero festín comenzaría al amanecer. El 25 de diciembre amaneció gris sobre la Ciudad de México. Mientras las familias abrían regalos y llenaban sus casas de risas, yo ya estaba vestida con el cabello recogido y los labios firmes. A las 8:30 de la mañana me encontraba frente a la sucursal principal de Banco Azteca en la colonia Roma. Sabía que aunque fuera festivo, ciertas oficinas abrían para clientes prioritarios. Llamé temprano para confirmarlo. Mi asesora Teresa Olivares, una mujer eficiente, que llevaba más de 15 años manejando mis cuentas, me recibió con una mezcla de sorpresa y respeto. «Señora Aranda, no esperaba verla hoy. Ocurrió algo urgente». «Muy urgente, Teresa», respondí con voz controlada. «Necesito cancelar de inmediato todas las transferencias programadas a la cuenta de Lucía Aranda Torres. También quiero eliminar mi aval en su tarjeta de crédito y cerrar cualquier línea de sobregiro vinculada a su nombre». Teresa tecleó rápido, revisando en pantalla. «Son 8,000 pesos mensuales y lleva haciéndolo desde hace 8 años. Está completamente segura». «Completamente. ¿Desea modificar también los beneficiarios de sus seguros?» «Sí. Elimina a Lucía de todas mis pólizas». Teresa alzó la mirada cautelosa. «Esos son cambios muy drásticos. ¿Ha ocurrido algo familiar?» «Digamos que anoche mi hija me enseñó que no merezco ni las sobras», dije con una sonrisa gélida. «Ahora ella aprenderá lo que significa vivir sin apoyo». Teresa asintió en silencio y continuó con el trámite. «Las transferencias quedan suspendidas de inmediato. La tarjeta de crédito será bloqueada en 2 horas. Los cambios en las pólizas entran en vigor hoy mismo». «Perfecto. Una cosa más, quiero transferir 50,000 pesos de mi cuenta de ahorros a una nueva cuenta corriente, solo a mi nombre, sin beneficiarios». Mientras Teresa procesaba la solicitud, recordé las palabras de mi hija. «No contribuiste con nada». Qué ironía. Durante 8 años había aportado más de 700,000 pesos a su vida sin que lo supiera. Salí del banco con una sensación nueva, casi física. Por primera vez en años mi dinero era mío, solo mío. Mi siguiente parada fue la oficina de Carlos Ramírez, mi abogado. Me esperaba en su despacho de siempre, rodeado de carpetas, con el olor a café recién hecho llenando la habitación. «Mariela, he revisado todos tus contratos y acuerdos», dijo ajustándose las gafas. «El asunto del departamento es más complejo de lo que parecía. Está arrendado a tu nombre, pero con Lucía como ocupante autorizada. Legalmente puedes rescindirlo. ¿Cuánto tiempo tiene para desalojar? 30 días hábiles desde la notificación oficial».
Me mostró una carta formal. El lenguaje era frío legal. Tal como yo me sentía. También hablé con la aseguradora. Continuó. El seguro médico familiar será cancelado al final del mes. Y aquí tienes la revocación de poderes que pediste. Fui firmando cada hoja con una calma metódica. Cada firma era un corte limpio, un hilo que se rompía. Una libertad ganada. Cuando terminé levanté la mirada. Carlos, ¿hay algo más? Sí, quiero cambiar mi testamento, por completo. El silencio que siguió fue denso, casi solemne. Fuera el tráfico de la ciudad comenzaba a despertar. Y en mi interior, por primera vez en muchos años, sentí que yo también despertaba. ¿Estás segura de eso, Mariela?, preguntó Carlos, levantando la vista de los papeles. Son decisiones definitivas. Nunca estuve más segura en mi vida. Respondí sin dudar. Lucía tendrá que aprender a construir su propia fortuna igual que yo lo hice. Mientras mi abogado empezaba a redactar las modificaciones de mi testamento, mi celular vibró con un mensaje. Era de Miguel Cortés, el gerente inmobiliario. Señora Aranda, ya envié la notificación de no renovación al departamento de la calle Durango. La inquilina tiene hasta el 25 de enero para desocupar. ¿Desea algo más? Contesté enseguida. Perfecto. Manténme informada de cualquier novedad. Eran las 11:30 cuando salí del despacho. En apenas 3 horas había desmontado todo el entramado financiero que había sostenido a mi hija durante años. Caminé por el centro de la Ciudad de México sin rumbo, intentando asimilar lo que acababa de hacer. Las calles estaban tranquilas para ser Navidad, el aire frío olía a tamales y ponche, y las luces de los árboles aún parpadeaban en los escaparates. Pasé frente a una cafetería abierta y decidí entrar. El sonido del molinillo de café y el murmullo de los clientes me envolvieron con una calma extraña. Pedí un café americano y me senté junto a la ventana. Mientras revolvía el azúcar, imaginé la expresión de Lucía al recibir las primeras notificaciones. Primero el bloqueo de su tarjeta, quizá cuando intentara pagar la comida o algún capricho. Luego, las cartas del banco notificando las transferencias canceladas. Pero el golpe más fuerte sería la carta de desalojo. 8 años viviendo en ese departamento, sin preguntarse nunca cómo podían costearlo con el sueldo mediocre de Mauricio. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Un número desconocido. Sí, buenos días, señora Aranda. Le habla Silvia del Departamento de Atención al Cliente de Seguros Monterrey. Hemos recibido su solicitud de cancelación del seguro médico familiar y necesitamos confirmar algunos datos. Correcto, respondí con serenidad. Quiero cancelar la póliza número 03457 y 9. Entiendo. Esa póliza cubre a Lucía Aranda Torres y a sus 2 hijos menores. Desea continuar con la cancelación completamente segura. Muy bien. La cancelación entrará en vigor el 1 de enero. Motivo: cambio en las circunstancias familiares. Colgué, usé la misma frase que había repetido toda la mañana. Di un sorbo a mi café, mirando cómo el vapor se elevaba entre las luces navideñas. En pocas horas, Lucía descubriría que los ahorros familiares que tanto presumía nunca existieron, que su casa no era suya y que la salud de sus hijos dependía de la generosidad de la mujer a la que había humillado. Miré por la ventana y sonreí. Por primera vez en muchos años sentía que todo volvía a estar bajo mi control. Y lo mejor, la lección apenas comenzaba. 3 días después de Navidad. Decidí darme un gusto, algo que no hacía desde hacía demasiado tiempo. Durante años había gastado cada peso en regalos para Lucía y sus hijos, en sostener su vida cómoda, en cubrir silenciosamente cada falta. Esa mañana, en cambio, estaba en Palacio de Hierro, probándome un abrigo de lana color vino. El tacto era suave, cálido, casi un símbolo de mi nueva piel. De pronto mi celular comenzó a vibrar. El nombre de Lucía brillaba en la pantalla. Ignoré la llamada, luego otra, y otra más. Cuando vi 8 llamadas perdidas, por fin contesté. ¿Qué necesitas, Lucía?, pregunté con tono neutro, observando mi reflejo en el espejo. Mamá, ha pasado algo terrible con mi tarjeta de crédito.
Su voz temblaba. Intenté pagar la compra en el supermercado y me la rechazaron. Llamé al banco y me dijeron que la línea de crédito fue cancelada por el avalista. Ah, sí, respondí con fingida sorpresa mientras me colocaba el abrigo sobre los hombros. Qué raro. No entiendo. Siempre he pagado puntual, nunca tuve problemas. Me dijeron algo sobre cambios en las garantías, pero no tiene sentido. Pagué el abrigo más de 10,000 pesos con mi propia tarjeta, disfrutando de la ironía. Mientras ella se angustiaba por no poder comprar comida, yo me regalaba un lujo que me había negado por años. ¿Ya hablaste con Mauricio?, pregunté como si nada. Claro. Él tampoco entiende qué pasa. Dijo que revisará las cuentas, pero necesito resolverlo ahora. Los niños no tienen que desayunar, seguramente es un error del banco. Estas cosas suelen pasar en fiestas, hija. Mentí sin esfuerzo. Hubo un silencio. Luego, su voz volvió más débil. Mamá, ¿podrías prestarme algo de dinero hasta que resolvamos esto? Solo unos 100 pesos para la compra de la semana. Sonreí. Ahí estaba la frase que había esperado tantos años. La independencia de la que tanto presumía pidiéndome ayuda por primera vez. Lucía, lamento mucho tus problemas, pero ahora mismo estoy muy ajustada de dinero. Dije con el mismo tono indiferente que ella usó conmigo aquella noche. Pero mamá, tienes tu empresa, tus ahorros. Tener una empresa no significa tener efectivo disponible, hija, respondí. Estoy segura de que tú y Mauricio, con su gran independencia económica, sabrán resolverlo. El silencio del otro lado fue largo, espeso. Podía oír su respiración acelerada. Pero mamá, somos familia. Siempre nos hemos ayudado mutuamente. Mutuamente, repetí con frialdad. ¿Cuándo fue la última vez que tú me ayudaste a mí? Lucía, tú nunca lo necesitaste. Tienes razón, porque siempre he sabido valerme por mí misma. Tal vez sea hora de que tú aprendas lo mismo. Colgué sin esperar respuesta. El sonido del clic fue seco, definitivo. Seguí comprando. 2 días después, conté 16 intentos de contacto, llamadas, mensajes, correos, incluso un audio de Mauricio exigiendo explicaciones por unas irregularidades bancarias que no lograba entender. Me limité a escucharlo una vez. Su voz sonaba más nerviosa que indignada, y sonreí sabiendo que eso apenas era el principio. El sábado por la mañana decidí visitar a Regina, mi amiga de toda la vida. Era una mujer de mi edad, viuda como yo, con esa claridad brutal que a veces incomoda pero que siempre dice la verdad. Mariela, por fin reaccionaste, dijo, sirviendo café en su sala, llena de luz y olor a flores secas. Te lo advertí muchas veces, tanto dar sin límites solo cría ingratitud. Asentí, removiendo el café lentamente. ¿Tú crees que fui demasiado dura? Regina rió con una mezcla de ternura y sarcasmo. Dura no, mujer. Has sido blanda toda la vida. Demasiado paciente. Esa hija tuya jamás aprendió a valorar nada porque nunca tuvo que ganarse nada. Todo se lo diste tú. Tenía razón. Lucía había crecido envuelta en una comodidad que yo misma había creado sin querer. Primero con mi trabajo incansable, luego con mis ayudas silenciosas cuando se casó. Aquella tarde, mientras paseábamos entre los árboles del Parque México, mi teléfono vibró. Era Mauricio. Mariela, tenemos que hablar urgentemente. Su voz sonaba tensa, con ese tono del que intenta mantener la calma mientras todo se desmorona. ¿Qué sucede?, pregunté, fingiendo inocencia. Pasan cosas raras con nuestras cuentas. Primero la tarjeta de Lucía fue bloqueada. Luego notamos que la transferencia que recibíamos el día 5 de cada mes dejó de llegar. Ah, sí. Qué extraño, respondí con falsa preocupación. ¿De dónde provenía esa transferencia? Eso es lo curioso. Lucía creía que venía de unos ahorros familiares, pero el banco nos dijo que era de una cuenta externa. No pueden darnos más información por privacidad. Regina me miró con una sonrisa que contenía una chispa de complicidad. ¿Y no tienen idea de quién les enviaba ese dinero?, pregunté, saboreando el desconcierto de Mauricio al otro lado. Ninguna. Pero sin esos 8,000 pesos mensuales más, el bloqueo de la tarjeta, estamos en problemas.
Apenas podremos pagar la renta este mes. Lamento escuchar eso, Mauricio, respondí imitando el mismo tono frío que su esposa usó conmigo. Como le dije a Lucía, ahora mismo no puedo ayudarles. No te estoy pidiendo dinero, aclaró él algo cortante. Solo quiero saber si sabes algo de lo que está pasando. Es demasiada coincidencia que todo haya ocurrido justo después de Navidad. Su voz cargaba ya una sospecha que no se atrevía a decir. No tengo idea, pero seguro lo resolverán pronto. Mentí suavemente y colgué. Regina me observó divertida. Empiezan a oler la verdad. Perfecto, respondí con una calma fría. Ya es hora de que aprendan el verdadero significado de esa independencia económica de la que tanto presumen. La lección apenas comenzaba. Lucía todavía no tenía idea de lo profundo que sería el golpe. Una semana después del Año Nuevo, el sol se filtraba perezoso por las cortinas mientras yo desayunaba tranquila disfrutando del aroma del pan dulce recién hecho. Entonces sonó el teléfono. Era Miguel Cortés, mi agente inmobiliario. Señora Aranda, le traigo novedades. La inquilina del departamento en Durango ya recibió la notificación oficial de desalojo. Según mi asistente, su reacción fue bastante intensa. Intensa como pregunté, conteniendo una sonrisa. Gritó que debía haber un error, que siempre fue una inquilina ejemplar. Mi empleado tuvo que repetirle 3 veces que la decisión provenía directamente del propietario. Solté una risa breve, casi silenciosa. Lucía aún no entendía que la propietaria que la había mantenido durante 8 años era su propia madre. ¿Pidió contactar al dueño?, pregunté. Sí, insistió bastante, pero no podemos darle su información sin su autorización. Perfecto. Mantengan esa política. Si tiene dudas, que las gestione por los canales oficiales. Esa misma tarde, mientras revisaba papeles de mi empresa en el escritorio, sonó el timbre. Me asomé al videoportero. Lucía estaba ahí, pálida, con el cabello desordenado y una carpeta entre las manos. La hice esperar 5 minutos antes de abrir. Cuando por fin bajé al vestíbulo, su aspecto hablaba por ella: ojeras, rostro tenso, ropa arrugada. Mamá, tenemos que hablar, dijo sin siquiera saludar. ¿Sobre qué?, pregunté con voz tranquila. Sobre esto. Extendió la carpeta con manos temblorosas. Desde Navidad, todo va mal, la tarjeta, las transferencias. Y ahora nos dieron 30 días para dejar el departamento. Vaya, qué situación tan complicada. Comenté sin emoción. No es complicada, es desesperante. El propietario dice que no renovará el contrato, pero llevamos 8 años ahí. Siempre pagamos puntualmente. Los propietarios tienen derecho a no renovar si lo consideran necesario. Repliqué, devolviéndole la frialdad que ella me había regalado aquella Nochebuena. Lucía me miró con los ojos vidriosos, como si buscara una grieta en mi rostro. Mamá, tú conoces gente en bienes raíces. ¿Podrías ayudarnos a contactar al propietario? Quizá podamos ofrecerle más dinero. Más dinero, pensé que andaban justos últimamente. Estamos en una situación temporal, pero podríamos buscar la forma. Lucía, dije con voz suave pero cortante. ¿Has considerado mudarte a un lugar más modesto? Algo acorde a los ingresos reales de Mauricio. Su ceño se frunció. Los ingresos reales. No entiendo qué insinúas. Solo digo que tal vez ha llegado el momento de vivir de acuerdo a sus verdaderas posibilidades, sin depender de fuentes externas. Guardó silencio. Su rostro palideció un poco. Pude ver el instante exacto en que comenzó a atar los hilos, a escuchar el eco de cada transferencia, cada gasto, cada comodidad que creyó suya. Mamá, susurró con voz trémula. ¿Tú sabes algo sobre esas transferencias? ¿O sobre mi tarjeta? Yo respondí fingiendo sorpresa. ¿Por qué habría de saber algo sobre eso? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Afuera el viento agitaba las ramas secas de los árboles. Lucía seguía de pie con la carpeta en las manos, como si se le escapara entre los dedos todo lo que alguna vez creyó suyo. Y yo, por primera vez, en muchos años, no sentí culpa. Solo justicia. ¿Por qué?, preguntó Lucía con la voz hecha un hilo. Porque todo comenzó a desmoronarse justo después de Nochebuena.
justo después de... Se detuvo. No fue capaz de pronunciarlo. El recuerdo de aquella noche todavía pesaba como un vidrio roto entre los labios. Mamá, si tú nos has ayudado de alguna forma y yo no lo sabía, si he cometido algún error, la interrumpí con un tono más cortante de lo que pensaba usar. ¿Llamas error a negarle comida a tu madre frente a sus nietos, a humillarme públicamente, diciéndome que no merezco ni las sobras? Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. No quise decir eso. Estaba nerviosa. Quería quedar bien con Álvaro, y para causar buena impresión decidiste destruir la dignidad de tu madre, le respondí sin elevar la voz, pero con la calma helada que a veces duele más que un grito. No sabía que estabas ayudándonos, sollozó. Nunca me dijiste nada. Exactamente, repliqué sin compasión. Nunca supiste de dónde venía tu comodidad. Jamás te preguntaste cómo podían pagar un departamento de 10,000 pesos mensuales con el sueldo de Mauricio. Nunca cuestionaste esos 8,000 pesos que aparecían cada mes, como por arte de magia en tu cuenta. Lucía se llevó las manos a la boca tambaleándose. 8,000. Durante 8 años dije despacio para que cada palabra pesara, pagué tu renta. Durante 8 años transferí dinero a tus cuentas. Avalé tu tarjeta de crédito, cubrí los seguros médicos de tus hijos, sostuve tu vida sin pedir nada a cambio. Ella se dejó caer en el banco del vestíbulo. Los papeles que traía cayeron al suelo como hojas secas. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque quería verte feliz. Quería que creyeras en tu independencia. Quise ser una madre generosa sin buscar reconocimiento. Hice una pausa, pero aquella noche me enseñaste que no merezco ni las sobras, así que decidí seguir tu consejo al pie de la letra. Lucía rompió a llorar desesperada. Mamá, por favor, perdóname. No sabía. Si hubiera sabido, nunca habrías que, Lucía, nunca me habrías humillado si supieras que dependías de mi dinero. Mi voz sonó tranquila, pero la herida ardía por dentro. Entonces solo merezco respeto cuando soy útil, ¿verdad? No respondió. No hacía falta. Ambas sabíamos la verdad. Me dirigí hacia la puerta sin mirar atrás. Tienen 18 días para encontrar otro lugar. Te recomiendo buscar algo más acorde con tus ingresos reales. La dejé ahí llorando entre los documentos que demostraban que toda su vida se había sostenido sobre mi silencio. 2 días después. Regina me llamó temprano. Mariela, tienes que escuchar esto. Su voz sonaba entre la curiosidad y el asombro. Mi vecina Carmen vive en el mismo edificio que tu hija. Anoche hubo un escándalo tremendo. Gritos, portazos. Incluso la policía se presentó. La policía, pregunté sintiendo una punzada de preocupación que no esperaba. Sí. Parece que Mauricio se enteró de todo. Carmen dice que lo escuchó gritarle cosas terribles a Lucía, acusándola de haberle mentido durante años. Me quedé en silencio sosteniendo la taza de café entre las manos. Había previsto consecuencias, claro, pero no imaginé que la verdad destrozaría tan rápido lo que quedaba de su matrimonio. ¿Y los niños?, pregunté al fin. Según Carmen, salieron llorando del departamento. Un vecino los llevó con los padres de Mauricio. Al parecer él se fue anoche mismo. Esa tarde, movida por un impulso que no supe si era culpa o simple curiosidad, conduje hasta su colonia. Aparqué 2 calles antes y caminé despacio. El aire fresco de enero me azotaba el rostro. No pretendía enfrentarla, solo quería ver. Al doblar la esquina, vi una furgoneta de mudanzas frente al edificio. 2 hombres sacaban muebles y cajas. Reconocí el sofá que habíamos escogido juntas hace años, la mesa del comedor donde alguna vez reímos como madre e hija. Ahora todo salía por la puerta sin destino claro. Lucía estaba en la acera observando la carga con mirada vacía. Su rostro estaba demacrado, el cabello recogido de cualquier manera, la ropa arrugada. Su cuerpo entero parecía doblado por el peso de su propia soberbia. Me acerqué lo suficiente para escuchar su voz quebrada mientras hablaba por teléfono. Mamá, por favor, solo serían unas semanas.
No tenemos a dónde ir. ¿Cómo que no hay espacio? Pero son tus nietos. Colgó con la voz hecha pedazos. Comprendí entonces que hasta la familia de Mauricio le había cerrado la puerta. ¿A dónde llevamos todo esto, señora?, preguntó uno de los operarios. Al trastero 142, en Guardamuebles San Rafael, respondió sin mirarlos. Es lo único que podemos pagar, guardamuebles. Toda una vida reducida a un número, a cajas y recuerdos almacenados en silencio. De pronto un taxi se detuvo. Mauricio bajó con 2 maletas grandes. Su rostro era una mezcla de ira y vergüenza. ¿Ya terminaste de cargar todo?, preguntó sin mirarla. Casi los muchachos dicen que en 1 hora más. Bien, porque no pienso volver a pisar este lugar. 8 años viviendo de la caridad de tu madre sin saberlo. 8 años creyendo que teníamos una vida propia y todo era una farsa. Mauricio, yo no sabía, balbuceó Lucía intentando contener el llanto. Claro que no sabías, estalló él. Nunca te preguntaste nada, nunca quisiste ver y ahora lo pagas. Ella bajó la cabeza sin responder. El viento agitó su cabello y el sonido de las cajas al cerrarse marcó el final. No dije nada. Solo observé desde la distancia mientras una parte de mí, la que aún era madre, temblaba y la otra, la que había aprendido a sobrevivir, por fin respiraba. Te gustaba sentirte la mujer independiente y exitosa, ¿verdad?, dijo Mauricio, con voz helada sin mirarla. Lucía intentó acercarse, pero él se apartó de golpe. Hablé con mis padres, continuó con un tono tan seco que dolía. Los niños se quedarán con ellos por ahora. Tú y yo necesitamos tiempos separados. No sé si este matrimonio tiene futuro. ¿Separados? ¿Qué estás diciendo?, preguntó ella sin aliento. Que me voy a quedar en casa de mi hermano mientras busco otro trabajo. La miró con desprecio. Tu pequeño escándalo ya llegó a oídos de Antonio. Olvídate de la sociedad comercial. La voz de Lucía se quebró. En menos de 2 semanas había perdido su casa, su estabilidad y ahora también a su familia. ¿Y los niños? ¿Cuándo podré verlos? Cuando tengas un lugar digno y puedas mantenerlos. Mis padres no permitirán que Renata y Emilio vivan en la incertidumbre. Lucía se desplomó sobre el cofre de un coche, los sollozos desgarrando el aire. ¿A dónde voy a ir? No tengo casa, no tengo trabajo, no tengo dinero. Mauricio ni siquiera la miró. Tal vez debiste pensarlo antes de humillar a la única persona que realmente te ayudaba. Vi desde la distancia cómo él subía al taxi y se marchaba sin mirar atrás. Lucía quedó sola, rodeada de cajas, maletas y recuerdos deshechos. Su teléfono sonaba una y otra vez, pero no lo atendía. Seguramente eran llamadas de bancos acreedores o gente recordándole todo lo que debía. Cuando la camioneta de mudanzas arrancó, ella quedó en medio de la acera abrazando una pequeña maleta y su bolso. Era la imagen viva de alguien que había tocado fondo. Por un instante una punzada de culpa me atravesó el pecho. Era mi hija, y aún así recordé aquella Nochebuena, su tono cruel, su risa, su desprecio. La frialdad volvió a instalarse en mi cuerpo como un abrigo viejo. Lucía había decidido su destino cuando me negó un plato de comida. Ahora por fin entendía lo que era no tener nada. Me di la vuelta y me alejé despacio, dejando atrás a esa mujer rota que alguna vez había sido mi hija. 3 semanas después del desalojo hice algo que no estaba en mis planes. Llamé a una amiga que conocía a la familia de Mauricio. Los niños no tenían culpa y mi corazón de abuela seguía doliendo por ellos. La voz de mi amiga sonó preocupada. Los pequeños preguntan por su mamá todos los días. No entienden por qué no los visita. Creen que hicieron algo malo. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente decidí actuar. Conduje hasta la escuela y esperé en el coche. Cuando Renata salió y me vio, corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. Abuela Mariela. ¿Dónde está mamá?, preguntó entre sollozos. Los abuelos dicen que está enferma, pero no la dejan vernos. Emilio se acercó despacio con esa timidez triste que solo tienen los niños confundidos.
Su mamá está pasando por momentos difíciles, les dije suavemente acariciando su cabello. A veces los adultos cometemos errores y tenemos que aprender de ellos. ¿Podemos verla?, preguntó Renata esperanzada. Aún no, cariño. Pero quiero que sepan que los amo mucho y que nada de esto es culpa de ustedes. Los abracé con fuerza tratando de no dejar que vieran mis lágrimas. Prometí que pronto volverían a ver a su madre, aunque en el fondo sabía que pronto podía ser un tiempo muy largo. Esa noche el teléfono sonó. Era Lucía. Su voz era otra, más madura, más gastada, más real. Mamá, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo, pero necesito trabajo. Cualquier cosa. Llevo semanas buscando y nadie me contrata. ¿Qué tipo de trabajo has buscado?, pregunté sincera. He ido a oficinas, tiendas, restaurantes, pero no tengo experiencia. Durante 15 años solo fui ama de casa y madre, y ahora me doy cuenta de que eso no cuenta para nadie. Por primera vez percibí algo distinto en su voz. No solo desesperación, arrepentimiento. ¿Dónde estás viviendo?, pregunté con un nudo en la garganta. En una pensión cerca de la colonia Roma. 150 pesos diarios. Comparto cuarto con otra mujer. Una pensión. Mi hija, que había vivido entre comodidades, durmiendo ahora en una cama ajena. Respiré hondo. Lucía, trabajar no es cuestión de títulos. Es cuestión de actitud, de responsabilidad. Y de saber empezar desde abajo. Lo sé, mamá, respondió con voz baja. He aprendido más estas semanas que en toda mi vida. ¿Y qué has aprendido exactamente? Lo que cuesta comer, lo que cuesta mantener una familia, lo que duele no tener a tus hijos contigo. Su voz se quebró, y pude imaginarla en aquella habitación fría, rodeada de desconocidas llorando en silencio. He pensado mucho en esa Nochebuena, continuó, en cómo te hablé, en cómo te traté. Y me doy cuenta de que fui una niña mimada. Viví creyendo que lo merecía todo sin entender tus sacrificios. ¿Y qué piensas hacer con esa comprensión?, pregunté con calma sin ceder a la emoción. Quiero trabajar, quiero valerme por mí misma de verdad. No presumir de independencia mientras tú pagabas nuestras cuentas. Quiero demostrarles a todos que puedo ser una persona digna. Guardé silencio unos segundos. El aire se quedó suspendido entre nosotras como si el tiempo esperara mi respuesta. Por primera vez no sentí rabia, solo un leve temblor en el pecho. Tal vez, solo tal vez, era el inicio de su redención. Lucía, conseguir trabajo no es sencillo, menos a tu edad y sin experiencia previa. Lo sé, respondió ella con voz firme. He ido a agencias de limpieza, cadenas de comida rápida, incluso a fábricas. Estoy dispuesta a hacer lo que sea. Por primera vez en semanas escuché en su voz algo distinto, determinación, no lástima. El silencio se alargó antes de que hablara. Conozco una empresa de limpieza nocturna. Trabajan en oficinas del distrito financiero. Es duro, el horario es pesado y el pago apenas justo. Lucía se aferró a la esperanza. ¿Crees que podrías conseguirme una entrevista? Puedo hacer una llamada, dije. Finalmente, pero si te contratan será por tu propio mérito. No diré que eres mi hija. Tendrás que demostrar tu valor como cualquier otra persona. Entendido, sí, mamá. Y... gracias. No lo hago por ti, le aclaré sin dulzura. Lo hago por mis nietos. Ellos necesitan una madre capaz de sostenerse sola. A la mañana siguiente, marqué el número de Rosa Aguilar, la supervisora de esa empresa. Rosa, tengo una candidata para el turno nocturno. 35 años, sin experiencia, pero con muchas ganas. Aguantará limpiar baños, pisos, vaciar botes y trabajar de 11 de la noche a 6 de la mañana. Si tiene hambre de trabajar, que venga mañana a las 9. Si me convence, empieza el lunes. Colgué y llamé a Lucía. Su voz temblaba entre gratitud y nerviosismo. No me falles, le advertí antes de colgar. Esta puede ser tu única oportunidad de demostrar que de verdad cambiaste. No te decepcionaré, mamá, te lo prometo. Una promesa que esta vez no podía cumplir con palabras, solo con hechos.
4 meses después, Lucía seguía en la empresa. De vez en cuando me comunicaba con Rosa para saber cómo iba. Una tarde, su voz sonó al otro lado de la línea con una mezcla de sorpresa y respeto. Mariela, tengo que admitirlo. Al principio pensé que no duraría ni una semana. Llegaba con las uñas pintadas, arrugando la nariz por el olor de los productos, pero ahora es de las más cumplidas. Nunca falta, siempre llega puntual. Incluso se ofrece a cubrir turnos los fines de semana. Me quedé en silencio unos segundos procesando sus palabras. Por un lado sentí orgullo, por otro sabía que ninguna disciplina podía borrar por completo el eco de aquella Nochebuena. La herida seguía viva, aunque empezaba a cicatrizar con trabajo y silencio. Un sábado decidí visitar a Renata y Emilio. Los padres de Mauricio me recibieron con amabilidad, separando mis diferencias con su hijo de mi papel como abuela. Apenas crucé la puerta, Renata corrió hacia mí. Abuela Mariela, ¿ya sabes cuándo podremos ver a mamá? Me arrodillé frente a ella, acariciándole el cabello. Tu mamá está trabajando muy duro para poder cuidarlos bien. Solo necesita un poco más de tiempo. Emilio, más callado que antes, me observaba con ojos grandes. Mamá hizo algo malo. Los abuelos no nos dicen nada. Tragué saliva. A veces los adultos tomamos decisiones que traen consecuencias, pero eso no significa que no amemos a nuestros hijos. Emilio asintió lentamente, sin entender del todo, y se abrazó a su hermana. Durante la merienda, la abuela paterna me tomó del brazo y me apartó hacia la cocina. Mariela, quiero contarte algo. Tu hija llama a los niños 3 veces por semana. Al principio Mauricio no quería permitirlo, pero ella ha sido constante, cariñosa, y eso ha suavizado las cosas. Y los niños, pregunté, se iluminan cada vez que suena el teléfono. Les cuenta sobre su trabajo, sobre cómo está ahorrando para conseguir un pequeño departamento donde puedan visitarla. Esa noticia me estremeció. Lucía no solo estaba trabajando, estaba construyendo un camino. ¿Ha hablado de mí?, pregunté casi en un susurro. Sí. Les dice que algún día espera poder pedirte perdón, pero de frente, no por teléfono. Una semana después, Rosa me llamó de nuevo. Mariela, tu hija ha estado preguntando por cursos de capacitación. Quiere aprender lo básico de administración para buscar trabajo de día. Dice que quiere mejorar y pasar más tiempo con sus hijos. ¿Y tú qué opinas? Creo que lo merece. Ha sido constante y de verdad quiere salir adelante. Pero esos cursos cuestan y con su sueldo apenas sobrevive. No me lo pidió directamente, pero entendí el mensaje. Déjame pensarlo, respondí, aunque ya sabía que aún no estaba lista para dar ese paso. 2 semanas después, el teléfono sonó otra vez. Era Lucía, pero su voz era diferente, tranquila, serena. Mamá, quería contarte algo. Conseguí un segundo trabajo. Cuido a una señora mayor los fines de semana. Entre los 2 empleos logré ahorrar para rentar un estudio. De verdad, pregunté con una mezcla de asombro y alivio. Es chiquito, pero limpio y seguro. En Vallecas, lejos de nuestro antiguo barrio. Pero puedo pagarlo con lo que gano. Por primera vez en meses, Lucía hablaba de logros, no de carencias. Los papás de Mauricio aceptaron que los niños me visiten los sábados. Solo 4 horas por ahora, pero es un comienzo. Me alegra escucharlo, dije sinceramente. Hubo una breve pausa antes de que añadiera con voz temblorosa, pero decidida. Mamá, hay algo más. He estado ahorrando para pagarte algo. No puedo devolverte todo lo que hiciste por mí, pero quiero enviarte aunque sean 400 pesos al mes. Es simbólico, pero quiero hacerlo. No respondí al instante. Sentí un nudo en la garganta. Durante años Lucía había tomado sin entender el valor de lo que recibía. Ahora por primera vez ofrecía dar algo a cambio. No era el dinero, era el gesto, era el comienzo de una verdadera reparación. Y por primera vez en mucho tiempo, cuando colgué el teléfono, no sentí rabia sino una paz extraña. Una que solo llega cuando la justicia se mezcla con el perdón. Lucía no solo estaba trabajando y reconstruyendo su relación con sus hijos,
También estaba intentando enfrentar su pasado con responsabilidad. Mamá, necesito devolverte algo de dinero. No es necesario, Lucía. Sí lo es. No por ti, sino por mí. Necesito sentir que estoy pagando de algún modo por mis errores. Su voz no temblaba. Había firmeza, dignidad. Por primera vez desde aquella noche de Nochebuena sentí un destello de respeto hacia mi hija. ¿Y cómo van las cosas con Mauricio?, pregunté, desviando el tema. Hemos hablado algunas veces. Él también trabaja en 2 empleos para mantener a los niños sin depender de sus padres. Ambos estamos aprendiendo lo que significa ser adultos de verdad. Y entre ustedes, no lo sé. Hay heridas que todavía duelen, pero al menos ya no hay gritos ni reproches. Solo 2 personas intentando ser mejores padres. Colgamos y me quedé en silencio mirando el reflejo de mi taza vacía. Lucía había cambiado, sí. Pero el perdón era otra historia. No se regala, se gana. Y aunque la transformación era real, la herida aún respiraba bajo mi piel. 1 año exacto después de aquella Nochebuena recibí una llamada inesperada. Abuela Mariela, mamá, quiere saber si puedes venir a su casa. Dice que tiene algo importante que mostrarte. Era Renata con su voz dulce, esperanzada. ¿Estás segura de que tu madre realmente quiere que vayas? Sí, abuela. Dice que ya es hora de hablar como personas adultas. Acepté más por curiosidad que por deseo. El nuevo departamento de Lucía estaba en Vallecas, en un edificio modesto de ladrillo viejo. Nada que ver con el elegante piso que había tenido años atrás, sostenido por mi dinero. Cuando toqué el timbre, ella abrió casi al instante. Su aspecto me desconcertó: ropa sencilla, cabello recogido, manos marcadas por el trabajo. Pero sus ojos por primera vez estaban en paz. Gracias por venir, mamá, dijo con serenidad. El lugar era pequeño pero ordenado con cariño. Un sofá cama, una mesa, un par de fotografías de Renata y Emilio cuidadosamente enmarcadas. Se respiraba limpieza, esfuerzo y algo más difícil de describir: orgullo. ¿Quieres un café? Es instantáneo pero está caliente. Claro. La observé mientras lo preparaba. Ya no era la mujer torpe que necesitaba ayuda para todo. Cada movimiento tenía propósito, ritmo. Se sentó frente a mí. Quería que vieras cómo vivo ahora. No para que me tengas lástima, sino para mostrarte que aprendí a vivir con lo que realmente puedo pagar. Miré a mi alrededor. Es muy distinto a tu vida anterior. Sí, completamente distinto. Y paradójicamente soy más feliz ahora. ¿Por qué?, pregunté con genuina curiosidad. Porque cada cosa aquí me costó trabajo. Este sofá lo compré ahorrando 3 meses. La mesa la encontré en un tianguis y la arreglé yo misma. Por primera vez sé de dónde viene cada peso que gasto. Entonces trajo una carpeta. Quiero enseñarte algo. La abrió con cuidado: recibos de sueldo, papeles de ahorro, comprobantes de pagos. Aquí están mis ingresos de todo el año. Empecé limpiando oficinas, luego cuidando a una señora los fines de semana. Ahora trabajo medio turno como recepcionista en una clínica dental. ¿Y para qué son estos ahorros? Para mis hijos. Aparto 100 pesos cada mes para su educación. Y también sacó otro documento: he estado depositando 20 euros mensuales a una cuenta a tu nombre. Me quedé helada. Era verdad, había abierto una cuenta exclusivamente para pagarme poco a poco. Son 240 euros hasta ahora, dijo con voz baja. Sé que no es nada comparado con lo que hiciste por nosotros, pero quiero seguir haciéndolo. Es mi forma de asumir lo que debo. Lucía, no necesito tu dinero, pero yo sí necesito pagarte. Me interrumpió firme. No para comprar tu perdón, sino porque es lo correcto. Viví años a tu sombra sin valorarlo y ahora quiero ser responsable aunque sea tarde. Fui hasta la ventana. Afuera la luz del atardecer teñía el patio interior de un tono dorado y triste. ¿Y los niños?, pregunté. Bien. Al principio costó, pero ahora entienden que su mamá trabaja para cuidarlos. Los veo 3 días por semana y en vacaciones duermen conmigo algunas noches. Y Mauricio, somos buenos padres aunque ya no pareja. También ha cambiado.
Trabajar doble turno le enseñó lo que significa sostener una familia sin depender de nadie. Ella se sentó de nuevo, mirándome con una expresión serena, sin pretensiones. Mamá, no te pedí venir para suplicarte perdón ni para fingir que nada pasó. Solo quería que vieras que tus lecciones, aunque fueron duras, funcionaron. Soy la mujer que debí ser hace años. La observé en silencio. Ya no quedaba rastro de la hija arrogante que me humilló frente a toda la familia. Frente a mí estaba otra persona sencilla, digna, con la frente en alto. ¿Y qué esperas de mí, Lucianada? Solo que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Y que aunque nunca volvamos a ser como antes, quiero que te sientas orgullosa de la mujer en la que me convertí. El silencio llenó el cuarto. Solo se oía el tic-tac del reloj y el zumbido lejano del tráfico. Finalmente hablé. Reconozco tu cambio. Has aprendido y eso te honra. Pero también debes entender que yo ya no soy la misma madre de antes. Aquellas palabras tuyas me rompieron algo que no se repara del todo. Ella asintió con una aceptación madura. No espero que olvides, mamá. Solo que me dejes intentar hacerlo bien esta vez. Podemos mantener contacto por los niños, le dije suavemente. Construir algo nuevo basado en respeto. Pero ya no habrá la misma entrega ciega. Es justo, respondió con una leve sonrisa. Y gracias. Gracias por la lección más dura pero más valiosa de mi vida. Me levanté para irme. El sol se apagaba despacio sobre las azoteas del barrio. Mientras bajaba las escaleras sentí algo que no esperaba: paz. No éramos la misma madre e hija. Éramos dos mujeres distintas unidas por una historia que había dolido, sí, pero que finalmente había dado fruto. Y en ese silencio supe que mi venganza había terminado. No con gritos ni castigos, sino con algo mucho más poderoso: la enseñanza que deja el dolor cuando se convierte en cambio.